Bendiciones abundantes para todas, amadas hermanas, amigas, conocidas, que han sido receptivas a la invitación que hemos hecho a cada una de ustedes. Gracias a la pastora Kenia y a cada persona que está involucrada en el ministerio Mujeres Admirables, que Dios ha tenido como un plan, un diseño para que nos unamos y aprendamos todas juntas como las amadas niñas del Señor, sus amadas hijas. Gracias, pastora. Y así es, desde Venezuela, Carora, estoy acá muy contenta. No voy a negar que también me siento cargada de mucha emoción porque es mi primera vez con ustedes, pero con el deseo de compartir experiencia, palabra que Dios me ha bajado, me ha ministrado durante los días que estuve en un espacio luego de la invitación hecha por la pastora Kenia. Mis amadas, es un privilegio, como dijo la pastora, compartir desde una nación donde ha sufrido muchos cambios, pero podemos ver la fidelidad de Dios donde quiera que nos encontremos. Esto va a ser útil para que podamos también ministrar a demasiadas mujeres que hoy van a recibir un mensaje a través del título que me daba el Señor, que es: todo no está perdido. Con Dios hay restitución segura. ¿Por qué quiero hablar de esto, mis amadas? Porque muchas veces la mujer siente que ha perdido algo en su vida. Y sí pasa por ciertas pérdidas. Y sí la mujer pasa por muchos daños. Quizás usted ha hablado algo como alguna vez lo comenté y dije: las mujeres pasamos por tantas cosas, y no solamente por la etapa cuando estamos en el estado prenatal, sino aún luego de ese parto y aún durante el crecimiento de los hijos. Pero cuán bueno es Dios y maravilloso es poder recibir una enseñanza en cada etapa y circunstancia de la vida. Para, como dice la Escritura en Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito para el cual hemos sido llamados, y en este caso para el cual usted, mi amiga, mi hermana, ha sido llamada, igualmente mi persona, donde quiera que se encuentre, porque nuestro Dios es omnipresente, está allá y está acá. Mis amadas, vamos a comenzar a desarrollar el tema de acuerdo a la restitución, debido a que nosotros tenemos que comprender que todo no está perdido. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque hay situaciones donde se nos han escapado de las manos, pero entra en un plano divino de Dios. Y usted tiene que tener la seguridad de que Dios es tan fiel conforme a su palabra, y donde usted no se va a quedar despojada de aquello que usted tuvo que atravesar o que tuvo que soltar, porque de una manera impredecible sucedió y vino sobre nuestras vidas. Tengo mucha experiencia sobre el tema de restitución de parte de Dios, porque si no, acá el tiempo se nos haría corto. Pero vamos a entrar en tema porque es importante entender la palabra restitución. La palabra restitución es derivada del verbo restituir. Y cuando Dios hace esto en nuestras vidas, es porque la persona que una vez sufrió un daño o hubo una pérdida, que aún esto es inexplicable en la vida del ser humano, esto es volver algo a quien lo tenía antes, es devolverle algo al propietario original, es como restablecer o poner algo en un estado anterior por el cual había pasado. Vemos historias en la Escritura
Muchísimas, hay muchas referencias bibliográficas, amada amiga, que se encuentran. Y hoy les voy a hablar del tema de restitución, ya sea en el área espiritual, en el área emocional y en el área corporal, en el área física, porque nosotros estamos tan completos, gracias al Señor, estamos completos en Cristo, pero también estamos completos en esa estructura tan hermosa que Dios ha diseñado a cada una de nosotras. Entonces, mis amadas, la restitución viene a formar parte de lo que es dentro de las leyes y los mandamientos de Dios para con su pueblo, el cual no se va a desligar en ningún momento el cumplimiento de él hacerlo en tu vida, porque él ha permitido que toda esta escritura se pueda ver una restitución completa en la humanidad. Mis amadas, la restitución en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, viene a verse como un acto de justicia, viene a verse como un acto de reparación. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos dicho a Dios? ¿Verdad que muchas veces nos ha pasado y yo misma lo he hecho? Le he dicho, oh Dios, hazme justicia. Hazme justicia. El salmista David también pedía, oh Dios, Señor mío, hazme justicia aún delante de mis adversarios. ¿Cuántas veces hemos nombrado la palabra justicia, princesa, que usted me está viendo y oyendo hoy? Pues en el Antiguo Testamento vemos la participación de esta palabra de justicia, porque se vieron acontecimientos donde las personas tuvieron que recibir una parte como de devolverle lo que aún ya les pertenecía. Mis amadas, yo me voy a ubicar en una palabra que hoy exactamente el Señor me dio. Yo estuve orando días por día para que Dios me diera el mensaje, para que Dios me diera la palabra. Y me iba ordenando, pero hoy justamente en horas de la mañana, hasta eso me conmovió y me quebrantó. Dios me llevó a la palabra y vamos a ubicarnos, acompáñenme. En segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Quiero que nos ubiquemos allí, mis amadas, por favor, donde vamos a ver un acto donde hay justicia de parte de Dios hacia un hombre. Vamos a leer y vamos a ir viendo lo que aquí aconteció. Y como dice el título, todo no está perdido. Con Dios hay restitución segura. Y ya lo vamos a ver acá en segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Leo en el nombre poderoso de Jesús, donde dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Voy a volver a repetir acá donde dice luego, por amor de Jonatán tu padre. Escuche bien lo que dice acá en esta parte. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Pero si seguimos acá en el versículo 8, algo que también me llamaba mucho la atención, es que este hombre, de quien estamos hablando, es Mefiboset. Pero él le dijo al rey David, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mis amadas, si seguimos la historia, vamos a ver acá un hombre que por años, se puede ver, estuvo como en el olvido, estuvo desaparecido. Mucha gente quizás ni se acordó de él ni lo buscó más. Estamos hablando de este hombre llamado Mefiboset. Mefiboset, que cuando niño, en medio de un ataque a su
familia y allí mueren. Este hombre fue escondido aún por la misericordia de Dios, donde Dios tenía un plan para con este hombre. Y este hombre por años dejó de nombrarse, estuvo en una tierra llamada Lodebar, una tierra donde no se podía ver nada productivo, pero Dios seguía con él allí. Y yo decía, Señor, muchas veces quizás aún como está vista la nación venezolana, aún mucha gente se puede sentir como Mefibosé, mujeres se pueden sentir como la condición en la que estaba este hombre. Pero qué maravilloso es ver cuando Dios se acuerda de nosotras, cuando Dios tiene un plan en el cual nadie lo puede destruir, nadie lo puede revertir, y que este hombre pasó por ciertos procesos en el cual podemos ver que hasta estaba lisiado, pero algo que hoy me ministró Dios es que este hombre quedó lisiado en medio de esa fuga de quien lo cuidaba. Se ve que estaba indefenso, estaba niño, y pasaron muchos años hasta que David preguntó, ¿quién ha quedado de la casa de Saúl? ¿Quién ha quedado? Y mencionaron que quedaba uno solo, y lo mandó a buscar. Hoy le voy a decir a esas mujeres que han creído que por años han perdido muchas cosas y que Dios se ha olvidado de ellas, y han pensado que eso ha acontecido. Hoy quiero decirte que primeramente Dios va a restituir tu identidad. Porque cuando este hombre dijo en el versículo 8, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Este hombre no tenía una identidad y venía de un reino, venía de una descendencia con un linaje donde hubo un rey en su tiempo pasado. Pero Dios ha llegado a nuestras vidas y Cristo para traer un despertar y traer una revelación a las mujeres que hoy estamos unidas y a las que Dios va a seguir añadiendo con el pasar de tanta conversación, donde usted y yo vamos a cada día identificar quiénes somos para Dios y el valor que hay y lo que Él hará a través de esa identidad como hija, como princesa suya. Mis amadas hermanas, cuando leía hoy, podía otra vez identificar los años que pudieron haber pasado para que Mefibosé fuese llamado. Pero era Dios quien estaba ya preparando el momento para que él fuese nuevamente mencionado y buscado. Cuando este hombre fue vueltamente allá, buscado, ya era padre. Ya se podía decir que tenía una avanzada, una cierta edad, ya no era un niño. Porque si leemos más adelante, podemos observar que dice, vamos a leer por acá, mis amadas, vamos a ubicarnos ahí mismo en el capítulo y podemos leer donde ya él tenía un hijo llamado Micaía. Si usted ubica, vamos a ubicarnos, mis amadas hermanas, ya él tenía un hijo y ya no era ese niño al cual tuvieron que esconder. ¿Qué pasa acá, mis amadas? Que el hombre se puede olvidar de ti, pero Dios no. Dios viene y te presenta en un estado, en un escenario en el cual tú puedes verte como en una situación de caída, de debilidad, de error, pero nuevamente Dios te da una oportunidad donde tú veas la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el perdón de Dios, para que vuelva a ser restituida esa condición de estar unida a Él y cercana a Él. Mis amadas hermanas, amigas que hoy nos acompañan, Mefibosé en el versículo 12, y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Ahora, le voy a decir algo, mis amadas hermanas.
Aquí estamos viendo la justicia de Dios hacia Mefiboset. Y donde Dios no quebranta el pacto que hace con sus hijos. Podemos ver la representación de David como la imagen de ese rey absoluto que tiene todo el poder para determinar qué hacer contigo y conmigo. Pero estamos viendo la mano de Dios en este momento cuando este hombre a través de Siba es buscado. Pero aún David le dice que es mandado a buscar, pero que aún van a haber cambios en la vida de este hombre. ¿Cuánta gente te ha dejado sola? Pero nuestro Dios es tan maravilloso que siempre ha podido acompañarnos, ha podido ayudarnos. Pero qué bueno es cuando Él devuelve y vemos la representación de David acá, como va a restituirle ahora todas las tierras que pertenecían al padre, a Jonatán y a Saúl. Pero es porque había un pacto fuerte, sólido entre Jonatán y David. Y él no lo violentó. Así es Dios. No violenta la promesa que te ha hecho a ti y me ha hecho a mí. Y quizás nosotros hemos pasado por esas circunstancias en las que nos ha tocado soltar y nos ha dolido muchísimo. Pero Dios siempre tiene un plan posterior al anterior y será mejor. Si aquí vemos, podemos observar, mis amadas hermanas, que aquí cuando hubo restitución de parte de Dios, no es que le devolvió las tierras a Mefiboset solamente, también vino consigo apoyo, vino consigo acompañamiento, vino refuerzo, mis amadas hermanas. Y ese refuerzo viene tan fuerte que podemos ver cómo el rey David le da la orden a Siba y le dice, ahora tú y tus hijos, tus siervos, van a servirle a Mefiboset. Mefiboset ya no estaba para recibir esas tierras y trabajarlo solo. También tenía un apoyo de parte de Siba. Y si usted lee la escritura, vamos a ubicarnos en el versículo 10, finalizando, y dice, y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Ahora todos iban a pasar a servirle a Mefiboset, donde por años esas tierras fueron trabajadas, produjeron lo que tenían que producir, pero cuando vino a memoria, seguramente a memoria del rey David, y consideró, ¿quedará alguien? Búscamelo, necesito hallarlo, porque siempre Dios va a usar a alguien para que haya justicia sobre ti, en ti, alrededor de tu vida. Mis amadas, esto es maravilloso ver cuando es Dios quien trae a devolver de una manera es sobrenatural las cosas que por un tiempo estuvieron quizás alejadas de ti. Podemos hablar de que nosotras como mujeres hemos orado, hemos pedido a Dios que restituya y restaure la relación familiar, la relación con un esposo, la relación con los hijos, con los propios padres, porque hay mujeres que han pasado por situaciones donde han sido dolidas, han sufrido, mis amadas, porque un hijo se fue de casa a muy temprana edad, o quizás nosotros también herimos a padre y a madre, porque también tomamos decisiones donde no hubo obediencia a ellos, donde hemos muchas veces hasta causado daño a un líder de la iglesia, a una pastora, a un ministro, aun cuando herimos al pastor porque nos despedimos de la congregación, porque nos fuimos de viaje, porque tenemos que irnos a otra zona o buscando una mejoría económica y hemos causado daño sin fin y muchas veces lo ignoramos nosotras mismas.
pero también nos han causado daño a sí mismas. Y viene esa etapa donde nos toca meditar, reflexionar y decir, oh Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, mis amadas, hay actos en el cual Dios comienza a restituirte, pero tenemos que llevarlo de una manera muy ordenada. A las amigas que hoy se encuentran, yo les quiero compartir lo hermoso que es una reconciliación entre hija y padre. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir al Padre y decirle, Señor, yo reconozco, Padre Celestial, mi Creador, mi Hacedor, reconozco que me he comportado como no debo, he tenido una conducta que a ti te puede desagradar, oh Dios. Reconozco mis errores, reconozco mis fallas, reconozco mis debilidades, pero sí también acepto que ahí es donde tu poder se va a perfeccionar, es donde me vas a corregir muchas cosas. Mis amadas hermanas, amigas que hoy se encuentran, en el año 2013 acepté por primera vez a Cristo en mi vida. Estoy enamorada de ese Dios maravilloso que esa vez me convenció a través de la presencia del Espíritu Santo. Y allí comenzó una nueva historia en esta mujer. Hoy quiero de verdad decirles que lo más hermoso es tener una comunión con el Dios que hace lo imposible para nosotros, siendo así, para Dios no lo es. Entonces, yo quiero hoy compartirles que para que comencemos a ver la restitución de parte de Dios en nuestras vidas, yo hoy les voy a decir, mis amadas, el primer paso es, se los voy a decir con toda honestidad, es para que comencemos a ver cambios en tu casa, en tu familia, comienza por sí misma. Y eso va a comenzar es cuando yo tengo una comunión con Dios unida a Él, no a distancia, no de mis labios para afuera, es cuando yo permito que Cristo sea mi Señor, mi Salvador, el que redime mi pasado, el que transforma ese estado de la naturaleza vieja a esta nueva ahora en Él, donde todas las cosas pasaron y aquí todas pasan a ser nuevas. Mis amadas, yo les quiero invitar. Es un mensaje en el cual Dios también me ministró hoy, donde les lleve el evangelismo, donde les hable para que puedan ver los resultados concretos y totales en sus vidas. Mis amadas, quiero compartirles, eso comienza cuando yo a nivel espiritual comienzo a ser restituida, pidiendo perdón a Dios, comenzando a reconocer mis errores, aceptar que fallé, a humillarme, a reconocer si hubo en mí algún hecho, aún por ignorancia, que haya ofendido al Padre Celestial. Esto es una restitución espiritual para que puedas después obrar en la restitución emocional y luego en la corporal. Podemos ver que esta manifestación podemos acá mismo observar el estado de David cuando manda a buscar a este hombre. David con un corazón conforme como al de Dios, un hombre que se humilla, pero que también le hace justicia a quien tiene que hacérsele justicia, aceptando y entendiendo que la justicia es darle a cada quien lo que merece. Eso es justicia, darle a cada quien lo que merece. Mi amiga que hoy nos está viendo. Quiero compartirles, eso se veía mucho en el Antiguo Testamento, pero también vimos actitudes de injusticia. Pero acá en esta historia usted está viendo lo justo que está haciendo el rey David con un descendiente de la familia de Saúl. Aunque lo persiguió, aunque lo atacó, él estaba entendido que a Mefibosé se le tenía que devolver esas tierras. Y no es que le dio a media, no le dijo te voy a dar el 25%, te voy a dar el 50%, no. Ve y devuélvele todas las tierras, todas. Así hace el Señor, así hace Dios cuando nos restaura el matrimonio.
Cuando ya viene esa restauración, esa restitución, ya el marido no regresa igual, ya tiene que haber hecho una transformación en ese hombre en medio de un silencio, en medio de una distancia, en medio de desacuerdos, donde la cosa se pone como que contraria, donde no entendemos tantas cosas, pero luego Dios nos hará entender. Eso se ve mucho en el Antiguo Testamento, en la Escritura, pero también vamos a ver tema de restitución en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento esto se pone más interesante debido a que el mismo Señor Jesús es quien viene a enseñarnos. Viene a enseñar lo que es la reconciliación, porque Él es el camino que nos lleva a reconciliarnos con el Padre para restituirnos nuevo a nosotros. A nosotras sus princesas, a las que estamos hoy acá y aún a esas mujeres a nivel mundial que aún no le han conocido, pero que hay un plan allí secreto, un plan esperado por Él, porque Él está esperando que nos volvamos a Él. En el Antiguo Testamento podemos ver esa reconciliación y también esa etapa del perdón. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, nosotros aprendemos también a restituir al agraviado, a pedir perdón. Nos ha pasado, y lo digo de manera personal, que me ha tocado pedir perdón y antes no lo entendía. Antes yo decía, como venía con una enseñanza errada, yo decía, yo no voy a pedir perdón porque yo no hice nada. Y ella o él es el que tiene que venir a pedirme perdón a mí. Pues en el Señor todo es distinto. Aprendemos a pedir perdón y a reconocer que si hemos fallado por un gesto, por una palabra, por una actitud, hasta por un silencio que muchas veces, lo he dicho, le pido perdón a veces a la congregación porque estamos tan ocupadas que muchas veces nos ha tocado recibir el mensaje, dejarlo en visto y después responder. Y hay personas que cuando son nuevas creyentes y son bebés espirituales, no entienden. Entonces a veces eso también hay que pedir perdón. Es pedirle perdón a Dios también por esa actitud. Pero mis amadas, tenemos una relación tan hermosa, de una manera donde con el Padre es vertical, pero con el prójimo es horizontal. ¿Cuántas veces hemos nosotras querido restituir una situación y queremos estar bien delante de Dios y pedimos perdón al Padre? Pero resulta ser que Dios a veces viene y como que falta que nos diga es, ajá, y usted ya perdonó al que le ofendió. ¿Cómo estás en tu relación con los que tienes a tu lado de manera horizontal? ¿Cómo estás con ellos? Tú has ido y has venido a presentar ofrenda en mi altar y donde tienes algo aún o alguien tiene en contra de ti. Pues ahí en Mateo 5, 23 y 24 exactamente, podemos ver cómo allí Jesús está enseñando. Él está enseñando que mientras nosotros también vayamos a remediar un daño, una diferencia con alguien, nosotros estamos siendo partícipes de una restitución hacia los demás. Y así mismo Dios va a orar con nosotros. Recuerde que la justicia es darle a cada quien lo que merece. Y nuestro Padre Celestial va a obrar también a medida de cómo nosotros obremos con los demás. Si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, recuerden en Mateo 6:12, si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, el Padre nos perdonará a nosotros. No es nada más decir como repetirlo por repetirlo. Es estar totalmente entendidas de que cuando nosotros decimos perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nosotros también estamos actuando de una manera justa con el prójimo. Para Dios es demasiado importante toda persona, todo prójimo y sobre todo como pueblo suyo. Hoy les voy a compartir también otra historia brevemente
donde vemos en Segunda de Reyes, capítulo 8, del 1 al 6. Vamos, acompáñenme. Si alguien quiere comentar algo, quiero saludar a Raibelis de García, que está conectada. Está acompañada de su hijo Giancarlos García. Quiero saludar a todas mis hermanas que están conectadas en República Dominicana, las que están allí presentes. Entendemos que las que se han ausentado es porque hay una falla de conexiones eléctricas, ¿sí? Entonces, quiero que estemos allí conectadas mientras puedan resolver allá algunos detalles técnicos, eléctricos, que puedan estarse dando. Le damos gloria a Dios porque nosotros también estábamos como buscando trabajar. Oh, Argentina también. Dios te bendiga desde Venezuela hasta Argentina, República Dominicana. Qué bendición poder estar con todos ustedes acá conectados. Gracias al Señor. A Laura Fermín también conectada desde las 8:07 de la noche. Dios bendiga a cada una. Yo sé que vamos a salir de acá bien edificadas y bien fortalecidas y con una mentalidad donde usted podrá decir aún hoy antes de dormir: gracias, Señor, porque no he perdido nada. Contigo lo he ganado todo. Contigo tengo restitución segura y perfecta. Mis amadas, en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 6, hay una historia que desde un principio era la que me llegaba cada vez más y yo meditaba en ella. Si nos ubicamos acá, el título dice: los bienes de la tsunamita devueltos. Devueltos. Vamos a leerlo para que veamos completamente qué sucedió acá con esta mujer. Leemos en el versículo 1, en el nombre poderoso de Jesús. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Pero vámonos a ubicarnos en el versículo 6 para que desarrollemos más y ya podamos ver qué fue lo que pasó con ella. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver, vamos a centrarnos acá, hazle devolver, lea conmigo donde usted se encuentra: Argentina, República Dominicana, Venezuela. Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Qué estamos viendo en esta mujer? Algo que es importante en una mujer para que sea admirable: la obediencia. La obediencia ya sea a la misma palabra de Dios, ya sea cuando viene una palabra de parte de Dios en el espíritu, no en la emoción. Porque si viene la emoción, es un error, hay fracaso. Pero cuando viene de parte de Dios, lo que Dios ha hablado, eso va a llevar cumplimiento seguro. Esta mujer fue tan obediente que, siendo una mujer tan importante, no se convirtió en esa mujer soberbia, altiva, arrogante, en el cual diría: no, ¿y por qué yo me voy a ir de mi tierra? Porque yo me voy a ir de acá. Si yo soy una mujer que tengo los recursos, yo tengo cómo. No, ella fue una mujer obediente y sujeta a la voz del profeta Eliseo. Y seguramente cuando hemos recibido una palabra de Dios, que salgamos del lugar de confort, de tanta comodidad, en un principio es algo incómodo porque eso pega en la carne.
Eso no ajusta a muchas formas de nuestra manera de vivir o de ver las cosas superficialmente. Pero por algo este hombre llamado Eliseo tenía que volver a ella y darle una palabra. Pero ¿qué había importante en ella? Había revelación de quién era este hombre. Si ustedes ven, más allá, este hombre desde un principio fue captado por esta mujer. Dios te bendiga, amada, que te estás conectando desde Florida. Bienvenida. Dios te bendiga y aún allá donde estás, vayas a ser muy ministrada en esta noche. Mis amadas, seguimos acá, vamos a concentrarnos acá, que Dios nos siga guiando y el Espíritu Santo siga ministrando. Entonces, vemos la importancia de lo que es cuando se nos revela que la palabra viene ciertamente de Dios, que la palabra es la correcta para direccionar mi vida. Esta mujer estaba recibiendo una palabra de parte de Eliseo y ya ella había conocido el poder de Dios en ese hombre, le había resucitado un hijo. Cuando nosotros vemos que alguien verdaderamente viene de Dios, estamos así como en la expectativa cuando se presenta, cuando se acerca, cuando nos escribe, cuando nos llama, pero es porque ya hemos tenido una experiencia de lo que Dios trae por medio de esa palabra poderosa, de ese mensaje de edificación o de dirección a mi vida. Pero verdad que estamos viendo una mujer que por muy ser importante, ella reconoce que es más importante seguir la dirección que Dios nos está dando. Eliseo le dice, tienes que moverte, sal de esta tierra porque Dios traerá hambre sobre la tierra. Cuando leamos en la escritura que Dios habla de la tierra, es porque está hablando específicamente de Israel y allí iba a venir hambre. Ahora, usted preguntará, ¿hay lógica al pensar que de esa tierra moverse hacia donde estaban los filisteos, donde eso era terrible? Pero cuando Dios da una palabra, Él tiene el control, Él te brinda seguridad y Él hará lo que sea favorable para nuestras vidas. Solamente basta es creer la palabra y obedecerla. Va acompañada mi amiga, mi hermana que hoy está acá conectada. ¿Qué vemos acá? Esta mujer tuvo que saber esperar. El saber esperar es parte de lo que es esencial para llegar a ver en un tiempo no muy lejano, pero asignado por Dios para ver la restitución. Esa mujer que ora, que ayuna, que clama por la conversión de los hijos, quizás por la conversión del esposo, por una reconciliación, por una nueva reorganización de su empresa, para que Dios también haga una obra completa en el área económica de su vida, cuando ya nos ha quitado todo, porque yo sí les puedo decir, cuando Dios nos ha quitado todo es todo. Aún cuando nuestras finanzas han llegado en cero en la cuenta bancaria y Dios después es que comienza a trabajar en la vida de nosotras. Yo me río porque en el año 2016, después de ser comerciante y aún congregándome, yo todavía no tenía la revelación de lo que era el mal que hacía, dando dinero prestado, ganando intereses. ¿Ustedes han visto eso? Sí, la pastora hizo eso. Y no lo confesaba a los pastores. Pero en mis oraciones, en una tarde, Dios me habló donde dejara eso por completo. Yo no fui como la tsunamita que en un principio obedeció y esta vez no era la voz de un profeta, era el mismo Dios, luego de orar, y abría la Biblia y me decía esa palabra, que dejara de dar dinero ganando intereses. Y yo seguía congregándome muy tranquilamente. Pero el mismo Dios tuvo que hacer ese trato especial con mi vida, donde en la segunda vez, a un tiempo como de 2 meses, volví a orar y volví a abrir la Biblia y me volvió a hablar lo mismo hasta que dije, no, ya no puedo insistir más, yo no puedo desobedecer. Y esas finanzas se vinieron abajo, totalmente abajo, donde me tocó hasta volver a empezar de cero, mis amadas, pero viendo la fidelidad de Dios. Hoy en día les puedo hablar de la restitución
de Dios, dejar casa, dejar muchas cosas donde Dios estaba permitiéndolo y me habló muy directo y me dijo, vas a empezar de cero, todo te lo daré de nuevo yo. Esas historias son muy largas, pero vamos a ver y concentrarnos en esta tsunamita, donde me sentí identificada, salir del área de confort, de comodidad, de lujos y empezar hasta a dormir en el piso, comenzar a dormir en un lugar sola, donde me tocó ver el acompañamiento de parte de Dios. Gracias al Señor, ya hoy estoy sana. Él ha sanado esas heridas, ha sanado mi corazón, me ha dado una nueva identidad. Puedo hablarle esto a muchas mujeres de lo que es el poder de restitución de parte de Dios. Es maravilloso verlo, es maravilloso contemplarlo. Es como que usted está probando un bocado donde usted lo ha anhelado por años. Le voy a decir algo, el tiempo de Dios es tan perfecto que no te lo va a dar aún cuando no estás preparada para recibir esa restitución. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios trae una restitución a nuestras vidas, así como hizo con esta mujer, al cual un rey, un hombre de autoridad, siempre va a venir una autoridad por encima de todo. Este hombre representaba una autoridad allí, este rey, el que dio la orden de que se le devolviese todas las cosas a esta mujer, todas las cosas, aún en ese año, el séptimo año, porque si nos vamos a Levítico 25, vemos leyes de las propiedades para ese tiempo en Israel, pero vemos aún cuando la tierra era cultivada, trabajada 6 años, en el séptimo año no se debía trabajar más. Ahí estábamos, ahí esa gente tenía que depender, era de Dios absolutamente, y Dios no los desamparaba. Pero ver esa restitución, esa mujer ameritaba tener paciencia, saber esperar. 7 años. Usted, no sé si a usted le ha tocado desplazarse de su país, de una nación a otra. Yo he tenido el privilegio de quedarme en Venezuela. Me quise ir en el año 2016 en medio de toda la problemática, en medio de toda la situación, pero no fue necesario, porque también recibí una palabra de parte de Dios donde me decía, no es el tiempo, no es el tiempo. Y ahora me ha dicho, has sabido esperar pacientemente. Entonces, mis amadas, esto amerita tiempo. Ver la restitución de parte de Dios amerita tiempo. Dios te bendiga. Estamos acá y estamos leyendo que estás conectada desde Colombia. Qué bueno. Mis amadas amigas, hermanas que están tan cerca de mí, acá cerquitita, en el mismo continente, en el continente de América del Sur. Pero hermoso ver cómo en el tiempo de la espera Dios va trabajándote a ti, va preparando el escenario, va condicionando todas las cosas que van a ser necesarias para cuando tú recibas eso multiplicado. Porque esto amerita obediencia, espera, saber esperar. Yo quiero decirles, en el área de la restitución, cuando vemos esto, la restitución viene acompañada por un dígito multiplicado. No va a venir igual, no va a venir en la misma cantidad, no va a venir en la misma proporción, va a venir multiplicada. Y tú tienes que estar capacitada mentalmente, emocionalmente, espiritualmente para todo lo que ha de venir. Cuando una empresa decae, hay nuevos inversionistas, hay nueva gerencia, hay nuevos proyectos, hay nuevos diseños, aún se cambia muchas veces el personal, es mayor compromiso, es un mayor reto. Así hace Dios para cuando viene una restitución y nos devuelve tantas cosas que en un principio necesitaron ser modificadas y mejoradas. Aún, así mismas nosotras vamos a ser mejoradas en medio del tiempo de la espera. Les voy a comentar, mis amadas, que la restitución, esto implica un cambio de conducta. Es un compromiso que uno hace. Ahí está Zaqueo. Zaqueo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, él se comprometió. Se comprometió que de todos los daños, siendo un publicano, un hombre tan rico, esto no se trata de estatus social, de condición económica, o porque yo estoy en América del Sur, o porque yo estoy en América del Norte, no. Dios, cuando nosotros ya le pertenecemos, ya Él es soberano y Él hace con su pueblo, con sus hijas, como Él quiere.
pero aquí no es para causar un reproche hacia él, sino darle las gracias y esperar en lo que él quiera hacer, en cada una de nosotras. Mis amadas, Zaqueo fue un hombre que estaba como que adulterando allí las cobranzas. Él estaba asignado por como vamos a decirlo, como un imperio. Allí habían cobranzas de impuestos, pero este hombre reconoció cuando tuvo un encuentro con Jesús que él estaba fallando y que le había fallado a muchos, y él quiso restituir el daño, tanto así que si nos vamos a la escritura, el que robaba tenía que volver a entregar lo que había robado, hurtado, lo que había dañado, pero aún adicionalmente la quinta parte. Zaqueo aún se comprometió y hubo un cambio de conducta donde cambió y Dios restituyó también su imagen, cambió también su aspecto moral. Mujeres Admirables, comunidad que te acompaña en tu crecimiento integral. Acompáñanos cada sábado en nuestro espacio Tiempo Admirable de 5 a 6 de la tarde por Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Aquí hay puras mujeres admirables porque son mujeres obedientes. Eso estábamos hablando de esta mujer llamada de la Tsunamita. Vamos a saludar a la hermana Belkis de García, que también se está conectando y hoy está sirviéndonos acá también. Está prestando un servicio al Señor, porque mira, en medio de tantas cosas, Dios une esas mujeres que son parte del equipo, parte de la ayuda. Bueno, estábamos viendo el actuar de la Tsunamita, cómo Dios le había restituido, a pesar de que estuvo ausente en sus tierras 7 años, pero ella por obediencia creyó, confió, y que muchas veces eso se desajusta de lo que es una orden, una palabra de Dios a la lógica humana. Por supuesto que en la Escritura nos dice que los planes y los pensamientos de Dios son mayores, están por encima, están más altos que los nuestros. Y esas situaciones nos llevan a nosotros, solamente es creer, confiar y esperar. Yo quiero compartirles acá, cuando Dios trae esa restauración, estamos hablando, esa reparación, nosotros traemos luego una manera de pensar distinta. Queremos hacerlo mejor, el acompañamiento es masivo, ya la manera de actuar en tomar decisiones es otra, pero siempre que estemos allí arraigadas a Dios, estemos siempre presentándole todo proyecto, toda situación, solamente a Él. Les voy a hablar, la restitución que viene de parte de Dios es tan completa. Miren el caso de Mefibosé, miren el caso de la Tsunamita, todas las cosas le fueron devueltas. No vienen con desperfectos, no vienen con daños, ya vienen, es todo lo contrario, reparadas. Y mientras que nosotras también estamos siendo reparadas, porque esa ausencia humanas también nos ha causado mucho dolor. El silencio de muchas personas nos ha causado dolor, pero cuán perfecto es Dios para permitir la herida, pero también para sanar y vendar. Yo hoy les voy a decir que he visto de cerca la restitución en todas las áreas de mi vida de parte de Dios. Puedo hoy confesarles que puedo entender que la restitución de parte de Dios es tan completa, es tan perfecta, es absoluta, Él no se queda con nada. Aún la restitución, cuando tú le das un servicio a Dios y al prójimo, manifestándote como una embajadora de su reino, como hija suya, como una princesa amada por Él, y donde la restitución, escúchalo bien, no viene sola, viene con un dígito multiplicado. Usted no se ponga a sacar cuentas, porque si vemos aún la historia de Job, Job fue un hombre restaurado en todas las áreas de su vida. Si usted ve a un Job restaurado a nivel espiritual, restituido, porque aún ya él no conocía a Dios de la misma manera como lo hacía antes.
Ese proceso en el cual entró y Dios lo permitió que fuese tocado, que fuese zarandeado, mi amada hermana, eso ayudó para que Job tuviera una revelación mayor de quién era Dios y el valor aún que tenía que darle. Y de ver las cosas a su alrededor desde otra perspectiva. Hubo una restitución familiar. Ya Job venía aún viendo la bondad, la misericordia de Dios al darle hijos nuevos. Esos hijos anteriores, nadie iba a ocupar ese espacio, pero Dios allí también obró en sanarlo y en restituirlo. Antes de una restitución viene el dolor, viene la pérdida, pero de parte de Dios hay restitución segura y completa. Vemos la restitución material. Este hombre, después que había perdido todo, el ganado, todos sus bienes, igual que la tsunamita que tuvo que ser desplazada por la situación que venía a su tierra, a la región, a toda la nación, esta mujer pudo ver que Dios no descuidó nada de lo que en un principio le pertenecía. Ya era asignado para ella. Lo que ya Dios tiene asignado para ti y para mí, aunque haya un momento de silencio, de aislamiento, téngalo por seguro que lo que Dios le ha dado, nada podrá ser quitado, nada, eso es suyo, eso es intocable. Más bien Dios va a usar gente para que sea trabajado y reproduzca hasta el momento que nuevamente tiene que venir a ti, donde ya va a haber mayor sabiduría, va a haber mayor crecimiento, va a haber mayor conocimiento, va a haber mayor capacitación. Dios no nos va a entregar algo donde hay una inmadurez. Tenemos que aprender también esto. Dios restituye cuando aprendamos a valorar más las cosas. Acá podemos apreciar que Job acá iba a enseñar aún más a sus hijos a valorar la verdadera presencia de Dios en su vida. Muchas veces a nosotros nos toca aprender en medio de un descuido, en medio de un distanciamiento de los hijos cuando se nos van a la universidad, pero darle mayor valor a lo que es enseñar, a instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios, donde ellos en algún momento de la vida tienen que volver también a casa, cuando se casan, enseñarles para que sean hombres y mujeres de bien y mujeres admirables en un porvenir. El daño debe ser totalmente enmendado con todos, mis amadas. No basta nada más con pedirle perdón a Dios. Dios también quiere que pidamos perdón a los que han sido ofendidos, a los que somos empresarios, a los que trabajamos, a los que invertimos. Tenemos que trabajar con las balanzas justas, las balanzas perfectas. Las balanzas incorrectas es una injusticia hacia una nación, hacia un prójimo. Quiero hablarles también a las empresarias, a los que tienen empresas. Seamos justos también con el salario de los obreros, de los empleados. Ellos también merecen ser bien remunerados. Sabemos que hay situaciones a nivel nacional, a nivel internacional, pero mientras Dios le da a usted para tener una propiedad personal, trabaje de manera justa y usted verá cómo Dios va a prosperar su negocio, va a cada día añadir aún personas que van a desear trabajar con usted, de la mano con usted. A nivel ministerial, seamos justos con la Grey, seamos justos como para cada día restituir cualquier daño que podamos hacer. Muchas veces aún el descuidarnos en no realizar una llamada cuando nos han presentado un caso, en medio de circunstancias, aunque sea hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Las líderes de células, de actividades ministeriales, siempre tengan ese gesto, ese detalle de restituir a aquel que en el día anterior no les dimos una respuesta, porque nos pasa, mis amadas, y ellas están muchas veces anhelando ese detallito especial. A una sociedad en general, como iglesia, sí hemos dejado de orar aún por los que están gobernándonos, donde para que podamos ver paz, seguir orando por cada uno de ellos. Mis amadas, restituir al agraviado, restituir a las viudas, considerar a las viudas. Recordemos que los huérfanos también. Los huérfanos tienen un padre que los defiende. Las viudas tienen quien las defienda. Tienen un padre que está en la santa morada. Y mientras nosotros obremos con justicia y restituyamos a los agraviados, Dios va a restituir también lo que aún un día nos fue quitado
por propósito de Dios. Mis amadas, la gracia, la misericordia de Dios es lo que ha permitido que usted y yo podamos contemplar de cerca todo lo que Dios ha venido restituyendo desde el área espiritual, donde ya no estamos destituidas de la gloria de Dios, estamos cada día más cerca al Padre, podemos hablar con confianza, podemos confesarle todo lo que sentimos, tenemos una conexión con un papá que es bueno, que es misericordioso. Dios nos ha restituido también muchas áreas en las que ya no andamos por allí llorando, sufriendo por todo, sino que nos ha hecho más fuertes, más valientes, más decididas, más confrontando tantas cosas que viendo por medio de la palabra de Dios es lo justo, es lo correcto y la restitución material. Yo les puedo confesar que yo en el año 2016 tuve que dejar muchas cosas materiales a causa de Cristo. Me ofrecieron un carro modelo más nuevo, donde todo era con la condición de no volver a congregarme, de que no buscara más de Dios. Y Dios me envió una mujer y me dijo nada más estas palabras, ya no sabía lo que yo estaba orando en una madrugada, y me dijo, el que retrocede pierde. Yo decidí seguir a Cristo, decidí buscarle, porque yo sabía que Él era mi única solución a todo lo que venía enfrentando en un mundo pasado, donde venía tan herida, tan marcada, y hoy en día me puedo deleitar, me puedo gozar, y les puedo decir que no hay nada más hermoso que ver todas las respuestas y el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Dejé muchas propiedades, pero hoy en día, aunque me han preguntado cómo ha sido, solamente les puedo decir que es Dios quien lo ha hecho posible. Dejé una casa y ahora actualmente, lo digo solamente para glorificar el nombre de Dios, acá en Venezuela, donde se dicen tantas cosas de esta nación. Actualmente tenemos 2 propiedades de vivienda donde están consagradas para servirle a Dios, atender a muchas personas. Y yo he visto que esos 7 años, igual que la tsunamita, me han sido para bien, me han fortalecido y ciertamente aún para servirle a tantas mujeres que hoy en día llegan con tantos casos por maltrato verbal, psicológico, pero también viendo que de lo que Dios ha hecho conmigo lo puede hacer con ellas y con cada una de ustedes. Solamente les puedo decir que con Dios la restitución es segura. No te apartes, no te sueltes, búscale. Si aún no le conoces, haz como esa mujer que se determinó aún a recibir al siervo. Recibe esa palabra en cada visita, en cada encuentro, con estas conversaciones que también seguramente cada mujer que Dios va a usar traerá una respuesta a tu vida, una dirección segura, efectiva. Con Dios lo ganamos todo. Como dijo el apóstol Pablo, aún el morir en Cristo es ganancia. Aún el morir en Él es ganancia. Dios sanará tus heridas. Dios es quien va a restituirte todas las cosas que por diversas causas y propósito divino has perdido en este tiempo. Pero llega un tiempo de parte de Dios mientras estás esperando en el que vas a ver cómo te he restituido y de una manera muy perfecta. Perfecta, perfecta. Yo lo puedo decir. Dios es maravilloso y es perfecto y así obra en quienes le esperan, en quienes le confían, porque no te va a dejar avergonzada. Si no me dejó avergonzada a mí en Venezuela en medio de tanto mover, tanto cambio, menos a ti que estás en otra nación. Nuestro Dios es omnipotente, es todopoderoso, basta con que le creas y confíale todas tus cosas. Ahí están seguras, nada te será robado, nada te será extraviado, nada va a menguar allí, todo será multiplicado en los secretos de Dios. Dios les bendiga y por acá muy agradecida de Dios. De verdad que son muchos testimonios, pastora, pero es lo que puedo contar por el tiempo.